Bien, como hemos dicho anteriormente, las políticas de demanda agregada, políticas expansivas de demanda agregada, sobre todo, y las contractivas también, eh, son ineficaces para incrementar el nivel de empleo y de la producción en la economía. ¿Sí? Si uno fuera asesor de algún gobierno y piensa que la economía la podría modelar, la podría pensar a partir de un modelo clásico, muy sencillo y muy básico, le debería recomendar, si tiene entre diferentes alternativas, que efectivamente no use la política de demanda agregada si el objetivo es acercarse al pleno empleo o aumentar ese nivel de empleo. Y debería, bueno, ¿por qué? Digamos, por esta inflexibilidad, digamos, o imposibilidad de que las políticas de demanda agregadas puedan alterar el salario real, ¿sí? El salario real del mercado de trabajo y con ello todo lo que se deriva digamos, a partir. ¿Sí? Entonces, bueno, uno podría pensar, entonces, no hay salida con el mercado, con el modelo clásico, no, es imposible. Y la respuesta es negativa, y es que sí hay alguna salida, y hay que entender el por qué, digamos, o a dónde está la salida. Y para entender el por qué o a dónde está la salida, debemos comprender que en el modelo clásico las condiciones de producción o la oferta se determinan a partir de las condiciones de producción. O el nivel de producción se determina con las condiciones de producción y con las condiciones en el mercado de trabajo. Por lo tanto, nos abre un poco un abanico de posibilidades, nos abre un abanico de posibilidades si pensamos en las políticas por el lado de la oferta agregada. ¿Sí? Hay políticas fiscales por el lado de la oferta, que es lo que vamos a ver un poco nosotros, ¿sí? Después también existen políticas de rentas, pero nosotros vamos a ver particularmente las políticas fiscales por el lado de la oferta, y vamos a agregar un poco, vamos a modificar un poco nuestro modelo. Eh, la demanda de trabajo va a ser tal cual como es la demanda de trabajo en las políticas de oferta, como se modela la demanda de trabajo en modelos keynesianos, ¿sí? Cuando hay políticas de oferta. En este caso, nosotros, fíjense que ahora lo que importa para el empresario, para las empresas, es el costo laboral real, ¿sí? Laboral real, ¿sí? Que pagan, que terminan pagando, ¿sí? Nos vamos acercando a la realidad, si se quiere, ¿no? Cuando uno paga un salario, cuando uno tiene una empresa y paga un salario, paga eso más algunas cargas sociales. Bueno, en este caso, digamos, estas cargas sociales son las cotizaciones, le damos abajo a la seguridad social, ¿sí? Son cargas adicionales que van. Entonces, esas cargas, fíjense que está sumando, es el W por 1 más eso, porque es un porcentaje del salario, y eso incrementa el salario real pagado por el empresario. ¿Tá? Entonces, para cada nivel de empleo, ahora el salario real es más alto, ¿sí? Fíjense que ahora el salario real que debe pagar, efectivamente que debe pagar, o el costo laboral es más alto, lo cual va a tener una consecuencia en las curvas, ¿sí? Cuando no una consecuencia en las curvas. Y a su vez la oferta del trabajo, ¿sí? O los individuos, los hogares o las familias van a decidir a partir del salario, digamos, el salario real neto, ¿sí? El salario real neto. Ya no más el salario real, sino el salario real neto. ¿Neto de qué? Neto de digamos, de las contribuciones que deba hacer específicamente o que están a cargo de el trabajador, porque estos son, digamos, aportes que debe realizar la empresa, y estos son aportes que debe realizar el trabajador, pero también neto de los impuestos directos que recaen sobre el salario, y
neto también en el sentido de aquellos impuestos que son indirectos y que recaen sobre, digamos, el nivel de precios, sin que incrementen. Entonces, fíjense que acá también va a disminuir el salario real, efectivamente percibido por los trabajadores, y eso va a tener unas consecuencias, dado un nivel de empleo, va a tener unas consecuencias, ¿sí? Mientras que en este caso, digamos, dado un nivel de empleo, ahora, dado N, ahora el costo laboral es mayor, lo que implica un aumento en el salario real pagado, ¿sí? Y eso, si nosotros lo vamos a ver ahora, permite un desplazamiento de la demanda de trabajo, eh, y de la demanda de trabajo, eh, y específicamente también vemos aquí, perdón, eh, vemos aquí también un dado un nivel de empleo, dado un nivel de empleo, ahora tenemos otro salario real que considerar, ¿sí? Que considerar. A ver. Bien. Eh, Aquí representamos un poco, digamos, cómo sería el equilibrio ahora con estas nuevas modificaciones de nuestro modelo. Fíjense una cuestión, ahora hay nuevas curvas. eh, Estas son las curvas originales, ¿sí? Estas son las curvas originales, la oferta de trabajo original y la demanda de trabajo original. Si el mercado de trabajo no tuviera estas regulaciones, entonces el equilibrio sería aquí, sería en este punto, con un nivel de empleo en ese. Ahora bien, cuando existen algunas regulaciones, existen estas contribuciones, existen impuestos directos e indirectos que tiene que pagar el digamos, tanto el trabajador como las empresas al momento de contratar, entonces el equilibrio en el mercado de trabajo particularmente es este, ¿sí? Y con un nivel de empleo menor al que existía sin libres de impuestos, menor, y un salario real que va a ser específicamente el que surja aquí. Vemos que la aplicación del impuesto, o sea, cuando nosotros aplicamos eh, el impuesto, lo que vemos es que para cada nivel de salario real, lo que estamos observando es una caída digamos, en el nivel de empleo que se va a contratar. Para cada nivel de salario, una caída en el nivel de empleo que se va a cobrar. Y eso específicamente porque nosotros podemos expresar esta función que está aquí, WDT, como FDN sobre 1 más las cotizaciones a la seguridad social a cargo. Entonces, dado un nivel de salario real, el nivel de empleo sería menor, ¿sí? Sería menor el que va a contratar el empresario, ¿sí? Fíjense que si esto fuera, ¿no? Si CSS fuera 0, entonces básicamente tenemos esta función. Cuanto más alto sea CSS o las contribuciones a la seguridad social, mayor es el desplazamiento, ¿sí? Y dado una curva de oferta de trabajo, menor es de oferta de trabajo, menor es el empleo de equilibrio. Ahora, bien, en la oferta de trabajo también sucede lo mismo, hay un desplazamiento hacia la izquierda cuando nosotros aplicamos el impuesto o consideramos los impuestos, y quede bien específicamente de que dado un nivel de salario real, dado un WT sobre P sub T, ahora, ¿sí? Ahora tenemos
que específicamente 1 más TI sobre 1 menos CSSW menos TW, ¿sí? Se va a multiplicar a GB, ¿sí? Y eso específicamente termina por, si se quiere, debemos desplazar hacia la izquierda, ¿sí? Ahora para cada nivel de empleo, de equilibrio, para cada nivel de salario implica un nivel de empleo menor, digamos, porque el salario que estás percibiendo es menor, o visto de otra manera, para cada nivel de empleo, el salario que le terminan, digamos, si se quiere, pagando es un poco más alto, pero lo que terminan de importar es no el salario que le terminan pagando, sino el salario que realmente percibe. Fíjense que el equilibrio del mercado de trabajo efectivamente ocurre cuando cruzamos estas dos curvas, ¿sí? NSDT, que es la oferta de trabajo con los impuestos, y NDT, que es la demanda de trabajo ya con estos impuestos. Surge aquí, este es el salario, pero el salario que efectivamente paga el empresario es este, es un salario mucho más alto, ¿sí? Es un salario mucho más alto, y el salario que percibe, ¿sí? El salario que percibe el trabajador es un salario mucho más bajo de que el salario de equilibrio, ¿sí? Y fíjense que este equilibrio nosotros lo proyectamos hacia la demanda original, hacia la oferta original en este caso, y este equilibrio que surge aquí, la cantidad de empleo que surge aquí, lo proyectamos hacia la demanda de trabajo, ¿sí? Hacia la demanda de trabajo. Y efectivamente la brecha entre uno y otro es la distorsión que generan estos impuestos en el mercado de trabajo, ¿sí? En el mercado de trabajo. Bueno, fíjense también que hay una cuestión, digamos, si el gobierno, la introducción de los impuestos, como vimos en el mercado de trabajo, genera una contracción en el nivel de empleo de equilibrio, pero también fíjense que se puede modificar el nivel de empleo de equilibrio si modificamos tanto, digamos, las cotizaciones a la seguridad social, ¿sí? Por el lado de los empresarios, una reducción, por ejemplo, una reducción de las cotizaciones me va a permitir desplazar esta curva que está aquí, desplazar hacia la derecha. También puede ser unas cotizaciones a la seguridad social a cargo del trabajador, que me va a permitir desplazar esta curva hacia la derecha. Puede ser una reducción también de los impuestos directos que van sobre los trabajadores, y un impuesto indirecto sobre el nivel de precio que van también que sufren los trabajadores, que hacen aumentar el salario real, digamos, percibido por, o el salario real neto percibido por los trabajadores. ¿Sí? Entonces, esto me permite, fíjense que si hay algún tipo de desplazamiento, por ejemplo, supongamos que hay un desplazamiento así, entonces el nuevo equilibrio es aquí, y este nuevo equilibrio va a surgir un salario real que van a pagar los empresarios y un salario que van a percibir efectivamente los trabajadores, y eso se va a corresponder con un NT', que es un aumento en el nivel de empleo de equilibrio en el mercado de trabajo. Entonces, las políticas por el lado de la oferta, ¿sí? Fíjense que vamos a tomarle políticas por el lado de la oferta, ahora modificar, pueden modificar los tax, o pueden modificar bien las contribuciones a la seguridad social que recaigan sobre cada uno de ellos. Y con estas modificaciones me van a permitir variar el nivel de empleo
y las variaciones en el nivel de empleo en realidad me van a permitir variar el salario real, ¿sí? Fíjense que lo que me van a permitir es variar el salario real, porque efectivamente lo que va a causar es una variación en el salario real. Fíjense que cuando yo desplace esta curva, este es el equilibrio, este va a ser el salario real pagado, pero efectivamente uno recibe esto y el otro paga este, es el salario real de equilibrio, entonces me permite modificar el salario real, me permite, al modificar el salario real, me permite modificar el nivel de empleo, y con ello puedo modificar el nivel de renta, ¿sí? Entonces, ahora lo que vamos a ver es, bueno, cómo una política de oferta expansiva puede causar esto que acabamos de mostrar, ¿sí? Bien, esto es una política de oferta expansiva clásica. Fíjense que la pregunta sería, bueno, ¿cómo empezamos? Bueno, la política de oferta expansiva lo que va a permitir, como ya lo hemos visto anteriormente, partimos desde A, eh, con unos niveles de producción de I sub 0, renta I sub 0, empleo I sub 0 y precios I sub 0. Una política de oferta expansiva lo que va a permitir, en primer lugar, es variar el salario real, y me va a permitir incrementar el nivel de empleo. Todavía no sé para dónde va a variar el salario real, pero va a variar el salario real, me va a permitir incrementar el nivel de empleo, y eso me va a permitir incrementar el nivel de producción, ¿sí? Eh, eh, dado dado un P sub 0, dado un P sub 0, esto tiene consecuencias en un desplazamiento de la, ¿no? Dado un P sub 0, esto tiene consecuencias en un desplazamiento de la SA hacia la derecha, ¿sí? Porque ahora para cualquier nivel de precio, el nivel de producción es mayor. El desplazamiento en IS, en SA, lo que provoca en B', ¿sí? Fíjense que estamos en A', que estamos en A', este desplazamiento es por política de oferta expansiva, no sé sobre qué todavía va a actuar, pero estás en A', dado P sub 0, lo que obtengo es un exceso de oferta de bienes, ¿sí? Y como ya sabemos, los excesos de oferta de bienes se corrigen con un descenso en el nivel de precio para volver a reasignar esta cuestión. Entonces aquí lo que tenemos es un descenso en el nivel de precios. El descenso en el nivel de precios, lo que causa es efectivamente en el lado de SA, digamos, el descenso en el nivel de precios en SA causa un incremento en el salario real, por lo tanto, un incremento en el salario real causa un descenso en la demanda de trabajos y un incremento en la oferta de trabajo, lo cual implica un exceso de oferta, efectivamente, de trabajo. El exceso de oferta de trabajo lo que hace es disminuir el salario monetario, y esa disminución del salario monetario va a ser equivalente al descenso en los precios, ¿sí? Por lo tanto, a partir de aquí, o sea, este descenso no me modifica los niveles de empleo, porque tampoco no me modifica el salario real, ¿sí? Sí, aquí sí hay un incremento, o sea, acá sí hay un incremento, o sea, una modificación del salario real. Fíjense, voy a poner, acá sí se modifica el salario real. Todavía no sé para qué, si incrementa o disminuye, pero se modifica. Ahora le voy a explicar por qué, pero se modifica. Entonces aquí no ha cambiado nada.
Y esto que acabamos de escribir aquí es específicamente el paso de A'' hacia A B'. ¿Sí? Hacia B'. Esto es A''. Perfecto. Bueno, como ya sabemos, tenemos que explicar cómo nos vamos desde A' hacia B'. Y eso lo explicamos con un descenso en el nivel de precios, lo que me causa es un aumento en los saldos reales de la economía. Los saldos reales, el aumento en los saldos reales implica un exceso de oferta de dinero, lo cual es igual o es equivalente a pensar en un exceso de demanda de bonos, y eso hace que suban, bajen los rendimientos de los bonos. Esto, bajen los rendimientos de los bonos, ¿sí? La baja de los rendimientos de los bonos, bajan los rendimientos de los bonos, y esto, dado un nivel de renta, implica un desplazamiento de la LM hacia la derecha. Y este desplazamiento es específicamente por el descenso en el precio. Ahora bien, este descenso en el nivel de, digamos, la tasa de interés real, lo que implica es un incremento en el consumo y en la inversión, ¿sí? Un incremento en el consumo y en la inversión, que ponen presión a la demanda agregada y ponen presión al nivel de renta, ¿sí? Y esta es la explicación de cómo nos movemos de A hacia B en la figura de arriba, ¿sí? Resultados, bueno, el equilibrio final, evidentemente, es un mayor nivel de renta, ¿sí? Es un mayor nivel de renta. Fíjense que el nivel de renta se incrementó, es un descenso en el nivel de precios, fíjense que los precios han caído, y es un descenso en las tasas de interés, ¿sí? Las tasas de interés se han modificado también, ¿sí? Por lo tanto, acá también va un aumento en el nivel de empleo. Por lo tanto, las políticas de oferta, digamos, permiten modificar el nivel de empleo y producción de la economía, ¿sí? Fíjense que de vuelta lo que termina de ajustar es la demanda agregada, que hace volver al equilibrio al mercado de bienes. Una vez que cambió el nivel de producción, cambió y no reacciona a los niveles de precio, y lo que termina de ajustar es la demanda agregada, ¿sí? Y la pregunta sería, bueno, ¿qué sucede con los salarios reales? Digamos, ¿se han modificado, no se han modificado? ¿Han caído, han subido? La cuestión es que los salarios reales, el salario real, bien puede, la variación del salario real bien puede ser positiva o bien puede ser negativa, dependiendo de si la política de oferta digamos, se dirige hacia la demanda de trabajo o bien hacia la oferta de trabajo, ¿sí? Y eso es un poco lo que, y eso es un poco, digamos, el resultado de estas cuestiones. Fíjense, y bueno, acá está un poco lo que terminaba, digamos, cuál es el resultado, digamos, en términos del salario, porque es obvio que el salario se modifica, porque la modificación del salario real permite que el nivel de empleo se modifique. Entonces la pregunta es, bueno, pero esa modificación produce un incremento o una disminución del salario real. ¿Esa modificación va hacia arriba o hacia abajo? Lo cierto es que, bueno, si la política de oferta que busca incrementar el nivel de empleo se concentra en la demanda de trabajo, es decir, disminuye las cargas sociales o las cotizaciones a la seguridad social,
Entonces el resultado final es un aumento en el salario real de los trabajadores. Ahora bien, si la política se dirige a focalizarse en la oferta de trabajo, es decir, tratar de disminuir las contribuciones que debe hacer el trabajador a cargo del trabajador, o bien las contribuciones, o bien los impuestos que paga el trabajador, ya sea directos o indirectos. Entonces el resultado es una disminución del salario real de los trabajadores, con el consecuente incremento en el nivel de empleo. Y aquí lo puse, es un ejemplo, lo puse un ejemplo, ¿no? Fíjense que aquí siempre de vuelta, esto es para ver solamente cómo funciona una política de oferta expansiva en el mercado de trabajo, porque la aplicación de la política de oferta expansiva en la economía en general va a seguir siendo la misma que la vimos anteriormente. Lo único que me va a cambiar es si me aumenta o disminuye el salario real en esta cuestión. Fíjense que partiendo desde A, como siempre, partimos desde A, y hay una política de oferta expansiva en los trabajadores, ¿sí? En la oferta de trabajo. Entonces, disminuyen las cotizaciones. Fíjense que acá está, al principio está graficado en el plano salario nominal y nivel de empleo, salario real, nivel de empleo, ¿sí? Fíjense que en términos, ¿sí?, digamos, de las políticas cuando se aplican, lo que vamos a ver son desplazamientos, ¿sí? Fíjense que acá está para niveles de precio dado, ¿sí?, la oferta de trabajo para nivel de precio sub cero, y si hay una política expansiva de oferta de trabajo, de oferta de empleo, digamos, una política de oferta expansiva, perdón, que se concentra en la oferta de trabajo, lo que me produce es un aumento, un desplazamiento en la oferta de trabajo, ¿sí? Esta política podría venir, por ejemplo, por el lado de la reducción en las cotizaciones de la seguridad social a cargo de los trabajadores, ¿sí? Entonces, digamos, lo que se produce, digamos, a partir de la política, lo que se produce es que el equilibrio o el salario nominal, digamos, el salario nominal se reduce, ¿sí? Se reduce. Porque, digamos, lo que vemos aquí en ese se desplaza hacia la derecha. Entonces el salario nominal se reduce. Ahora está la economía está en B, y esta reducción lo vemos aquí también abajo en el plano del salario real, un desplazamiento de la oferta de trabajo que se ve alterada. Entonces, fíjense una cuestión acá, el salario real pasa de W0, pasa a W'0, ¿sí? Y como los precios no se han cambiado, entonces W'0 sobre P sub 0 es menor a W0 sobre precio cero. ¿Ah? Entonces eso, los precios no han cambiado, como dado los precios, lo que aquí vemos es que la política de oferta expansiva, concentrada en el mercado de trabajo, desplazó, se incrementó la caída en el salario, esto implica, por lo tanto, voy a poner aquí, esto implica una caída en el salario real, ¿sí? El salario real cayó. La caída en el salario real lo que hace es incrementar el nivel de empleo, ¿sí? Así lo vamos a ir poniendo aquí. Vamos a alternar los pasos. Entonces, esa caída inicial del salario real implica un incremento en el nivel de empleo, ¿sí? El incremento en el nivel de empleo está asociado a un incremento en el nivel de producción. Y ese incremento en el nivel de producción lo que a mí me produce es un exceso de oferta de bienes, y ese exceso de oferta de bienes se va a solucionar con una caída en el nivel de precios, ¿sí? Ahora bien, la pregunta sería, ¿qué sucede con esa caída en el nivel de precios? Aquí, la caída en el nivel de precios,
produce una nueva caída en el salario real, ¿sí? Una nueva caída en el salario real. Fíjense que en el punto B estamos con la oferta de trabajo nivel de precio sub cero y la demanda de trabajo nivel de precio sub cero. La caída en el nivel de precios, encarece aún más, ¿sí? Encarece aún más el trabajo. Perdón, esto no es una caída, esto es la caída en el nivel de precios, dado los salarios nominales del momento, es un aumento en el salario real. Y eso es lo que vemos aquí, la caída en el nivel de precios produce que la demanda de trabajo, que está relacionada con los niveles de precios, se contraiga en el plano de los salarios nominales, nivel de empleo, y que esto va a implicar que la demanda de trabajo se contraiga y que aumente la oferta de empleo. Y eso es precisamente lo que vemos de aquí, con este desplazamiento de aquí, de la oferta de trabajo y de una demanda de trabajo. Ahora bien, al salario nominal de equilibrio en B, lo que se produce, como bien decía acá, es un exceso de oferta de trabajo, ¿sí? Al salario nominal, lo que quieren demandar los muchachos empresarios, las empresas, es efectivamente esta cantidad, pero los trabajadores están dispuestos a ofrecer a este salario nominal esta cantidad de empleo. Que eso es un correlato entre decir que este sería el nuevo salario real. Fíjense que este sería el salario inicial, la política inicial de oferta expansiva, lo que implica es una caída en el salario nominal que se traduce en una caída del salario, dado el nivel de precio, una caída del salario real, y estamos en B, ¿sí? Estamos aquí. Pero el exceso de oferta que crea esta política de oferta implica un descenso en el nivel de precio, y un descenso en el nivel de precio implica un aumento en el nivel de salario real, dado, ¿sí? Dado el nivel de salario monetario que aún pareciera que para nosotros que no cambió, ¿sí? Entonces, fíjense que era W0 sobre PC0 y cayó hacia W0, W'0 hacia P0, ¿sí? Porque el salario, efectivamente aquí para nosotros, este salario ha caído. Ahora, cuando aumenta el nivel de precio, ¿qué pasa? Aumenta el nivel de precio, que pasa de P0, se va hacia P1, entonces el salario real aumenta, ¿sí? Aumenta, eso es el aumento del salario real. Pero bueno, a ese salario real lo que estamos viendo es un exceso de oferta de trabajo. Y ese exceso de oferta de trabajo, como aquí, se soluciona efectivamente con un descenso, digamos, del salario nominal, del precio, ¿sí? Y ese descenso del salario nominal, ese descenso en el salario nominal, va a ser igual al descenso de los precios, ¿sí? Entonces, desciende hasta que efectivamente se vuelve al equilibrio. Entonces, ese descenso del salario nominal, que va a pasar de W0' a W1, ¿sí? Y efectivamente vuelve a descender el salario nominal. Y en consecuencia el nivel de empleo, ya a partir de la variación de los precios, el nivel de empleo, entonces ahí no se ve modificado, y tampoco se ve modificado el nivel de renta de la economía. El resultado, ¿sí? El resultado, una política de oferta expansiva que actúe sobre la oferta de trabajo, me va a producir una caída en el salario real, que va a estar relacionado con un aumento del empleo, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia con digamos, una política de oferta digamos, que actúe o se concentre sobre la demanda de trabajo?
es que específicamente, vamos a poner aquí para que les quede, lo pueden demostrar, y aparte está en el libro, una política de oferta expansiva en NDT, lo que implica es un incremento en el nivel de salario real de los trabajadores. Aumenta el nivel de empleo, pero también ese aumento del nivel de empleo está asociado con un aumento del salario real de los trabajadores. ¿Sí? Lo único que tiene que variar acá es que el primer desplazamiento va a estar dado por la curva de demanda. ¿Sí? Después digamos, los ajustes son bastante automáticos. ¿Sí? Entonces, como conclusión, lo que podemos decir es que, bueno, la política de oferta es una política que nos permite a nosotros variar el nivel de empleo, variar el nivel de empleo, variar el nivel de producción, eh, descender el nivel de precios, descender la tasa de interés, y esto se traduce en que la política de oferta es una política eficaz en el modelo clásico, y es la única en realidad que me permite incrementar el nivel de empleo. Y eso se da porque hay que comprender que los supuestos, y esos supuestos nos dicen que el nivel de empleo el nivel de empleo y el nivel de producción básicamente están determinados por las condiciones de producción, ¿sí? Por las condiciones tecnológicas y por lo que sucede en el mercado de trabajo, ¿sí? Por lo que sucede en el mercado de trabajo. Entonces, lo único que me va a hacer variar son políticas de oferta que actúen sobre el mercado de trabajo o bien shock de productividad que me permitan variar o cambiar la función de producción o variar los parámetros de la función de producción y que me permitan desplazar la SA hacia la derecha o bien hacia la izquierda, ¿sí? Así que eso es todo el modelo clásico.